Bueno, buenos días. Espero que hayan amanecido bien, con energía. Yo sé que a veces estar en otro país dan ganas como de conocer todo en la noche, en el día, y ya levantarse bien temprano pues a veces es complicado. Pero bueno, agradecerles la participación en el día de hoy en este panel. Y pues bueno, vamos a ver hasta dónde podemos extender en los 20 minutos. Siempre a veces uno pide más minutos y se queda corto, y cuando tiene tantos minutos más bien a veces se le limita un poco el tiempo. Vamos a ver cómo transcurrimos hoy ahorita con esta presentación. Y bueno, más o menos hablando de las masculinidades adolescentes, voy a presentarles hoy algunas de las acciones que hemos visto en el trabajo con jóvenes, con adolescentes, cómo podríamos sistematizar algunos puntos claves. Claro que aquí no puedo resumir todas las acciones necesarias, pero sí quiero puntualizar en algunas cosas que nos han funcionado bastante para poder hacer una evaluación de experiencias de éxito. Hace más o menos 6, 7 años fue cuando se empezó a desarrollar un proyecto con Instituto WEM para tomar en cuenta la juventud, porque veíamos que las personas adultas, hombres adultos, venían desarrollando una conciencia patriarcal muy fuerte, pero que eso venía desde su etapa más joven. Entonces tuve un gran interés en mis estudios en esta universidad cuando empecé a notar que había muchas diferencias en género, pero que me estaban afectando. En mi propia juventud no era tan consciente de esa situación, no era tan consciente de la problemática, sino que simplemente nada más se vivía. Creo que por ahí también anda la adolescencia. La adolescencia no está tan formada para evaluar malestares sociales, pero quizá las personas que nos dedicamos a eso sí estamos más sensibilizadas en este tema. Entonces es un gran reto llegar a población adolescente, porque no significa solo ya el trabajo de masculinidad como tal, sino es tomar la etapa del desarrollo en la que se encuentran. Entonces creo que voy a enfocarme en algunas acciones que podríamos considerar en nuestros trabajos para agregar y para poder pues ampliar un poco este trabajo. Entonces, bueno, voy a hablar principalmente del trabajo que sucede aquí en Costa Rica. Ok. Cuando me dan el título, fue una propuesta que me dijeron: puedes hablar de más o menos estos títulos, pero para comentar sobre la palabra éxito en un trabajo, me quiero primero referir a qué es una experiencia exitosa. O sea, qué es lo que hace que una experiencia sea exitosa en un área de trabajo. Porque que define una experiencia exitosa en un trabajo donde sabemos que lo que estamos tratando de suprimir, sabemos que por lo menos de aquí a unos 50 años no se va a eliminar. No quiero ser un poco abogado del diablo, pero estamos trabajando en algo que sabemos que posiblemente no vamos a detener y que no vamos a ver el final de este patriarcado. Pero por lo menos estamos en el intento. Entonces, qué difícil trabajar en un tema que sabemos que puede continuar. Adelante, ok. Entonces, por lo menos quiero como puntualizar en esta reflexión. Para poder saber si una experiencia es exitosa, necesitaríamos algún indicador que nos evalúe un poco esto. Solo que en medición de cuánto patriarcado tiene una persona, no, la verdad no hay, es un tema muy abstracto que no es medible. Lo único que podríamos visualizar son como las conductas, los comportamientos o algunos pensamientos, pero eso no nos deja claro que el patriarcado está suprimido de una persona. Es más, aún así creo que personas que trabajamos este tema todavía nos damos cuenta que nuestros mismos machismos salen a flote cuando menos nos damos cuenta. O sea, hay que hacer una revisión incluso personal del propio patriarcado que tenemos. Pero por aquí voy a puntualizar que la mayoría de objetivos que tenemos quienes trabajamos en ONGs es producir una transformación. Y en esa transformación por lo menos identifico sumas y restas.
O sea, vamos a reducir síntomas patriarcales de alguna manera. Y quiero ser muy puntual porque no es que los eliminamos, por lo menos los reducimos o detenemos el crecimiento de los síntomas patriarcales. Por otro lado, podemos también ver si queremos reducir un malestar inmediato que vive un joven, un adolescente que tiene una situación de celos y control sobre el cuerpo de la compañera, o una situación del joven donde tiene malestares de ira, de violencia. Entonces podremos pensar también en esto, potenciar indicadores de masculinidades positivas, que eso sí lo podemos medir un poco más sencillo, pero también generar espacios donde podamos evaluar si hay igualdad o no. El proyecto de Buen Joven surge hace 7 años con la intención de trabajar con grupos de hombres en procesos de masculinidad. Y en este proceso, pues, la revisión de masculinidad se da tanto en adultos para Instituto Buen, que creo que van a haber ponencias sobre eso, pero en la adolescencia nos vamos a enfocar en cierto grupo etario para ver qué pasa en ese periodo. Gran pregunta, y yo no sé si por ahí alguien me puede después dar una respuesta o no, pero ¿a los adolescentes les interesa revisar su masculinidad? ¿Les interesa o no les interesa? Digo yo, ¿han escuchado a algún joven que le diga, necesito revisar mi forma de ser hombre porque vieras que tengo problemas en la casa? Vieras que tengo un conflicto existencial patriarcal en mi vida. Que un adolescente te diga eso, creo que debemos pensar en dónde estamos redireccionando nuestros objetivos, porque muchas de las agendas de trabajo con jóvenes no son las agendas de los jóvenes, son las agendas que tenemos las personas que trabajamos en esto, o las agendas políticas. Entonces las agendas de cambio social, ¿qué quieren en realidad los jóvenes? Y hacemos este trabajo para quedarle bien a los adultos, a las personas adultas, para quedarle bien a la sociedad, o en realidad si estamos trabajando con adolescentes, estamos trabajando para los adolescentes. ¿Cuál de todas estas direcciones es donde se dirigen la mayoría de trabajos con jóvenes? Porque a mí, verdaderamente, en revisión que he hecho en Latinoamérica, en algunas organizaciones o otros manuales, me atrevería casi que a decir que la mayoría de intentos de trabajos de masculinidad con adolescencia es para quedarle bien a otros adultos y para tratar de ver si se hace un cambiecillo social de alguna manera. Pero a los adolescentes no se les consulta muchas veces, o a veces las personas adultas piensan en el mensaje como debe estar construido, pero los adolescentes ni siquiera entienden la mitad de ese mensaje. Detengamos el patriarcado. Yo creo que aquí podemos entender ese concepto, pero un joven de 14, 15 años entiende qué es patriarcado, entiende qué es detener, siquiera, o sea, entiende el concepto en conjunto. Creo que habría que traducir esos términos a otro lenguaje. Entonces por aquí vamos a ver algunas de las posibles acciones para ubicarnos en este tema. ¿Cuál es la agenda de necesidades de los jóvenes? ¿Algún joven dice, quiero eliminar la sociedad patriarcal? ¿Algún adolescente les ha dicho a ustedes, quiero eliminar el machismo de mi vida? ¿Quiero hacer una revisión personal de mis patriarcados? Si alguien los ha escuchado, me pueden decir quizá 1 o 2, o si me dicen masivo, me encantaría poder escucharlo. Pero al menos en la experiencia que hemos tenido en Costa Rica, es muy poca la cantidad de jóvenes que visualizan esto como agenda. Es más, tiro una pregunta antes que esta. ¿Los jóvenes tienen una agenda de intereses sociales? ¿La tienen? ¿Se reúnen los jóvenes cuando están en el parque consumiendo sustancias? ¿Se reúnen y se sientan a decir, planteemos la agenda de nuestras necesidades? ¿O por el contrario, nada más las intentan buscar? Entonces creo que nos están dando algunas respuestas. Pero bueno, ¿cómo integrar esas políticas de igualdad de género en las que estamos trabajando? ¿Cómo integrarla a una agenda que realmente le interese a las personas adolescentes? A las personas jóvenes incluso también. Para ello, bueno, voy a enumerar, son como 6 acciones más o menos puntuales. Pero creo que tenemos que iniciar por este método de conocer
sus necesidades. Y sus necesidades no son las que los adultos se inventan, porque los adultos muchas veces dicen, mira, los muchachos necesitan esto. Y se lo planteas a un grupo de jóvenes y el grupo de jóvenes quieren irse de ahí. No quieren quedarse porque no les interesa, no era parte de sus necesidades. Entonces, darles voz, pero escucharles. Y escucharles no desde el adultocentrismo, sino desde la posición donde están. Observarles también, hacerles partícipes y insertarnos nosotros en las agendas que ellos podrían elaborar. Pero pensaría que primero hay que ayudarles a elaborar una agenda. Porque si tuviéramos aquí un grupo de adolescentes y les decimos cuáles son sus necesidades, muchos a veces nos dicen, no sé, estar bien, estar contento. Una vez hicimos esta pregunta en un grupo y casi que de acuerdo, en quórum nos dijeron, necesitamos preservativos. Ese era el interés de ellos. ¿Cómo nos estamos insertando en la agenda de ellos? Porque realmente si ellos no tienen esta percepción de que hay algo que está mal, que hay necesidad de cambiarlo, mucho menos podemos instalarnos ahí. Punto número 1, les damos voz, hacemos que ellos hablen, que nos digan. Utilizamos una pregunta muy general. Hace 2 semanas me di a la tarea de hacer una pregunta mediante varios chats que tenemos. Si tuvieras la oportunidad de pedirle al gobierno algo que quisieras, ¿qué sería? Les pongo entre paréntesis, no pidan sustancias. No pidan sustancias, no pidan fiestas porque tal vez el gobierno no les va a dar todo ese sentido. Pero por lo menos hablan desde ahí. Y cuando hablan es cuando podemos escucharles la voz y estar atentos a qué están pidiendo. Porque es de ahí donde tenemos que conectar nuestro trabajo. Muchos piensan que hay que imponer el trabajo y yo opto más por la opción de que hay que conectar el trabajo a lo que ya tienen instalado como una necesidad, como un placer. Estas son algunas de las fotografías de los grupos aquí. Entonces hacemos este tipo de quórum donde ellos mismos pueden hablar y decir lo que quieren. Y se vale que digan de todo. Nosotros nada más tomamos nota y escuchamos. ¿Ok? Y de ahí vemos después cómo hacemos una inserción en el trabajo. Punto 2, adaptar y traducir. Mire, yo sé que aquí de repente en este coloquio podemos entender ciertas palabras, ciertos lenguajes, porque estamos adaptados a la academia, estamos adaptados a lecturas, etcétera. Pero ¿cómo podemos traducir esto en un lenguaje entendible? No es lo mismo que yo te diga, quieres cuestionar tu papel en la sociedad, porque es una sociedad patriarcal, a que yo le pueda decir de una forma más sencilla a un joven, ¿te gustaría dejar de sufrir tanto y perder la paz? Por algo de estar controlando a otra persona. Por ejemplo, podríamos intentar este ejercicio y esta traducción nos ha funcionado mucho. ¿Cómo comunicarle las políticas públicas, los derechos humanos de una manera que sí lo entiendan? Ayer tuvimos una mesa donde discutimos varias cosas sobre esto, porque los mensajes no llegan igual. Si eres adulto, adulta, entonces tira una campaña para adultos, adultas. Pero si hablamos con ellos, podemos tirar una campaña directa hacia ellos. ¿Okay? Un punto 3, bueno, claro, cabe de entrar que el proceso de identidad hace que reconozcan muchas de estas construcciones, pero sobre todo, un punto aquí importante que nos vamos a enfocar es en cómo hacemos de que ellos mismos se ubiquen con grupos de pares para que sientan mejor identidad. Mejor esta empatía de género, no solo desde el género, sino también desde el grupo etario donde están, desde el proceso de desarrollo en el que están. Y bueno, voy a apuntar no solo nos basta ahí, porque yo creo que hasta ahí hacemos una bonita labor para tomar fotografías, pero ¿cómo deconstruimos símbolos que tienen los jóvenes? Menciona García, un español que habla mucho sobre el papel simbólico que tienen las palabras, pero que tienen en la adolescencia. Y me hizo chispas el cerebro cuando leí esto. Hay una diferencia entre hombría, virilidad, patriarcado, ser un macho y ser masculino. Curiosamente, para un adolescente todos significan lo mismo. Todos significan símbolos que necesito hacer. Mientras más machista soy, eso me da un significado de que estoy siendo hombre.
Mientras más masculino soy, me da un significado de que soy hombre. Por más que le digas toda la construcción social de lo que existe, juega más el símbolo. En la adolescencia el papel del símbolo es necesario deconstruirlo. Porque si no lo deconstruimos, podés hablar muy bonito y podemos tener jóvenes que nos hablen muy lindo en un podio, pero en lo interno sigue simbolizando la estructura patriarcal como un representante de que la identidad es ser hombre. Y si están en un proceso de identidad, van a querer efectivamente demostrar quiénes son, van a querer demostrar que son hombres. Entonces, ya me están haciendo gestos por acá, pero bueno. Entonces, bueno, tenemos una escala que es la que trabajamos mucho con ellos, donde vemos que lo masculino se simboliza como superior. No es lo mismo que te digan, juegas fútbol como hombre, a que te digan, tú juegas fútbol como mujer. Pareces un hombre, qué buen hombre que eres, o que te digan, pareces una niña. Entonces, el simbolismo está aquí como muy errado. A los hombres les otorgan muchos símbolos que los enaltecen, que necesitan estar demostrándolos constantemente para poder ser. La identidad de muchos adolescentes en estas temáticas es: necesito ser alguien. Y si lo que me está dando la sociedad son solo símbolos que me representan patriarcado, que me representan machismo, evidentemente voy a caer en copiarlos. Siguiendo esto del ser, trabajo corporal muy necesario en la adolescencia, y sobre todo porque los símbolos están ligados al cuerpo. Los símbolos se evalúan mediante el cuerpo. Es una necesidad constante en la adolescencia, no sé si lo han visto, pero ¿cómo intentan medir cuánto grado de hombría tiene un hombre con respecto al otro? Es más, yo soy más hombre que el otro si realizo ciertas acciones, ciertos códigos. Estos símbolos son los que nos van a afectar, porque por más que demos discurso, si no trabajamos la parte corporal, la parte simbólica, nos quedamos muy cortos en el trabajo en adolescencia. El cuerpo es lo primero que asume el patriarcado. No hemos ni siquiera aprendido a leer y escribir y ya el patriarcado nos pasó por el cuerpo, ya está instalado. Y si no logramos desinstalar esto en la adolescencia, créame que va a formar parte de la identidad, y ahí sí que va a tomar raíces más fuertes. Y hablando de esto, bueno, también incluimos actividades que tienen que ver con el cuerpo. Actividades como yoga, que los hagan conectarse, que los hagan sentirse dueños de su propio cuerpo, de manera que no tengan que estar vigilando cuerpos afuera de ellos, que no tengan que estar controlando la forma de vestir de otra persona, sino que más bien se enfoquen en sí mismos para hacerse dueños de sí mismos. Esto asociado mucho a masculinidad positiva y sobre todo a humanizarse. Los cuerpos necesitan paz, necesitan naturaleza, vivir sin creer que tienen el poder, una sensación de humanidad. La naturaleza te desconecta de ese poderío. La naturaleza te hace sentirte de nuevo en la tierra y ya no tienes deseos ni de poder ni de dominio. Y esto es una de las estrategias y de las acciones más positivas que hemos encontrado con grupos de jóvenes, porque podemos llevarlos a hacer caminatas nocturnas con focos y es toda una aventura mágica, de contacto con su propio cuerpo, de contacto con la tierra, de contacto con la naturaleza. Visitamos algún cerro, les encanta visitar montañas, sentir en una cima, y aquí cuando llegamos hacemos reflexiones desde lo que necesitamos, pero en un ambiente donde no hay contaminación social, donde no hay un juego de poder, donde yo me siento pleno. Y aquí quisiera nada más apuntar, pero más de una vez, una vez nos dijo un muchacho: el mundo es tan grande que yo me siento parte de él y no necesito controlar a nadie. Porque él tenía su cabeza más pensando en el control hacia la compañera, la novia que tenía en ese momento, y no se visualizaba a él. Y creo que aquí el trabajo de prevención de violencia puede también apuntarnos mucho a esas actividades. Hacemos fogatas, tenemos mucho contacto con los elementos de la naturaleza. Esto completamente desestructura este mundo. Y caminatas nocturnas también, campamentos, que creo que es uno de los focos más grandes y de las acciones más importantes. Y aquí habíamos hecho masajes sobre el zacate,
con los pies descalzos. Esta reconexión con el mundo te hace volver a caer en el ser humano. Humanizarnos va a ser un elemento necesario, una de las prácticas de masculinidad que más resultados nos ha dado como una acción exitosa. ¿Okay? Generar un compromiso, perder privilegios no solo significa perderlos, sino ayudarles a reconocer un malestar. ¿Cuál es el malestar que siente un joven? Porque muchas veces no percibe el malestar. Y en último punto, generación de redes. No es lo mismo tratar de cambiar a un joven que cambiar a un joven que está ligado a una red de jóvenes que están tratando de cambiar. No es lo mismo tratar de sentarme con un adolescente a explicarle esto que a un grupo de jóvenes que pueden dar sus aportes donde él se sienta en red, donde él se sienta unido, que el trabajo no es solo. Entonces, por aquí creo que anda un poco el asunto. Y sobre todo, algunas acciones concretas, grupos de reflexión, inserción educativa. Yo creo que ya hemos hablado mucho de esto y sobre todo es tratar de seguirlo provocando, pero sobre todo que campañas y políticas públicas deberían de estar casi que de último nivel en el trabajo, porque si no tenemos jóvenes sensibilizados, las políticas no hacen casi que nada. Las políticas públicas son para adultos. Los jóvenes ni siquiera leen las políticas, ni siquiera saben qué es una política pública. Las políticas públicas son muy bonitas para los adultos, para poder desarrollar esfuerzos, pero para que un joven se inserte en la política pública, tiene que por lo menos haber pasado procesos de revisión personal y detectar que el trabajo de masculinidades positivas le funciona para su malestar. Y le funciona no solo en unión al feminismo, sino también como un ser humano que se tiene que desarrollar. Por aquí hay algunas de las fotografías que tenemos. Esto es una inserción de una campaña nacional, que va a haber una ponencia en la tarde sobre esta campaña también. Y algunos de los fascículos que tenemos también en producción, que son redactados por adolescentes. La campaña anterior también es creada por adolescentes. Evidentemente, alguna persona adulta, profesional en el tema, tiene que estar como supervisando algunas cosas, pero el producto tiene que salir desde ellos y para ellos. Esto es lo que más nos ha generado que este proyecto pues se desarrolle y que no tengamos que dar ni ofrecer, porque la mayoría de lugares ofrecen, si te doy comida, llegas al taller, llegas a un grupo. No tenemos que ofrecer nada. Simplemente más que llega y participa de un cambio. Bueno, por ahí está. Estas son las redes sociales del proyecto de Buen Joven, por si alguien quiere pues aliársenos y ver un poco también el trabajo que hacemos más a profundidad. Y pues agradecerles por la atención y ojalá que podamos ponernos no solo en zapatos de adolescente, retomemos nuestra adolescencia y nos ubicamos desde ahí. El adultocentrismo nos cierra muchas puertas. Y creo que en este trabajo, para trabajar con jóvenes, hay que ser un joven. No importa la edad que tengamos, seguiremos siendo jóvenes quienes nos queramos quedar ahí. Muchísimas gracias.